confirmar como lo hemos hecho en otras ocasiones por internet. Y quisiera recordarles también de que hoy vamos a empezar ahí con un esfuerzo adicional que poco tiene que ver con, con con el tema o con los temas directamente que hemos venido trabajando en el Centro de Estudios China-México, pero con un ciclo de películas sobre China. Terminando a las 12 el evento de hoy, vamos a tener durante varios miércoles, son 5 miércoles este semestre, diversas películas, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes, los que están de nuevo en la lista que reciben la información del Sechimex, han recibido ahí el programa. El día de hoy a las 12 va a ser, ¿dónde exactamente? En la sala Octaviano Salas vamos a presentar hoy la primera película, se llama Las Siete Espadas. Y vamos a brevemente hacer una introducción sobre el tema, ¿no? Sin mayor introducción, bueno, quisiera simplemente presentarles al doctor Arturo Oropeza García. Es un buen amigo, miembro también del Centro de Estudios China-México y un académico que en los últimos años ha venido trabajando con mucho detalle el tema de China. Hace muy poco sacó este libro, China entre el reto y la oportunidad. Yo creo que es un documento muy relevante, un documento amplio con perspectivas y un análisis jurídico, social, económico, de las relaciones diplomáticas también entre México y China, que no puedo más que recomendarles. Y simplemente señalaría que, bueno, Arturo es profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es, yo creo, que una persona con la cual en el futuro también podremos contar en diversos eventos y que pudiera también ser interesante para algunas de las investigaciones que ustedes vienen haciendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Y de nuevo, la dinámica sería una presentación de media hora, 45 minutos, para tener tiempo para un intercambio con el público, ¿no? Gracias, Arturo. Bueno, pues gracias a ti, Enrique, muy amable. Yo desde luego primero resaltar la invitación de Enrique a este grupo de expertos en China, ¿sí?, al cual hoy me vengo a sumar a platicar con ustedes. Sé que este ciclo ya es el segundo que se hace por parte del Consejo, del Chinemex, que yo le digo, que es Sechimex. Y desde luego yo creo que hay mucha gente aquí que está interesada en el tema y que ya ha venido profundizando en él. Y felicitar desde luego a Enrique, porque como todos los que nos estamos volviendo adictos al tema, pues mientras más lo hacemos, más nos damos cuenta de la dificultad de irlo articulando y de los apoyos que también no existen, o de la visión incluso atrasada que tenemos desde el punto de vista público o académico o privado en el tema de China. Dentro de esto, pues, por eso repito, vale la pena mucho resaltar y felicitar la labor que ha venido haciendo Enrique, porque ha sido muy personal, muy vital, y contra todo este tipo de temas y de obstáculos ha venido sacando ahora este colegio y esta serie de conferencias y esta serie de estudios, y en fin, que finalmente hemos empezado a trabajar un poco sobre China. Desde luego con 30 años de retraso, pero bueno, como dicen los mismos chinos, ¿no? El primer momento para plantar un árbol era hace 30 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entonces, qué bueno que comenzamos ya hoy a ver el tema, pero bueno, no nos quita dentro de la perspectiva de que llegamos tarde. Hemos pasado de la ignorancia a la sorpresa, y de la sorpresa hemos pasado a la multiplicidad de la información. Hoy el tema aparece en todos lados, lo tenemos, nos sale hasta en la sopa, todos los periódicos traen una nota de China, hoy todos somos expertos de China, hoy todos tenemos una cifra de China,
Hoy todos sabemos qué hizo ayer China en términos de empleo, de crecimiento, de producción, de exportación, de ciencia, de tecnología, en fin, de cualquiera de las múltiples cifras que China va inundando el mercado de los medios y el mercado y de la globalización. Porque antes que otra cosa, China es el fenómeno prototípico del fenómeno global. Y como dice Soros, es el país más exitoso dentro de esta nueva etapa de la globalización. Por eso es doblemente interesante ver a China, entender a China y trabajar sobre ella, porque al mismo tiempo que la podemos trabajar dentro de su infinita riqueza como modelo económico, también la visión o la perspectiva enmarcada dentro de un nivel más amplio como es la propia globalización en su contorno de continentes y de sectores y de movimientos, nos da también una doble enseñanza y una doble perspectiva que las dos desde luego resultan interesantísimas y avasalladoras como todos los que estamos aquí lo sabemos. Pero finalmente, si bien hemos pasado desde la ignorancia a la multiplicidad de la información, yo estaría un poco de acuerdo con lo que señala Ted Fishman, en el que dice que mucha gente hoy nos asombramos de China, tememos a China, adoramos a China, en fin, pero finalmente muy pocos conocemos realmente qué es China. O sea, qué hay atrás de esas grandes cifras, qué hay atrás de esos grandes éxitos, qué es lo que lo ha llevado incluso a este modelo tan interesante, a ser lo exitoso que es hoy. Hay pocos libros, muy pocos libros al respecto, la mayoría de ellos se encargan de resaltar los volúmenes, las cifras, los éxitos, pero hay muy pocos que nos refieran cómo los chinos han llegado a lograr todo esto, sobre todo cómo lo han mantenido a lo largo de los últimos 25, 28 años y cómo además están esperando mantenerlo para los próximos primeros 50 años de este siglo. En ese sentido también vale mucho la pena referir que los chinos han estado en este tema, a diferencia de nosotros que comentaba yo de este consejo que apenas comienza a generar sus primeras investigaciones. Ellos tienen ya bastante tiempo investigándonos. Existe, por ejemplo, este Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad de Beijing, donde hemos tenido la oportunidad, Enrique y su servidor, de tener pláticas con colegas chinos, donde simplemente como un ejemplo minúsculo, tenemos ahí 100 académicos, más de 100 académicos chinos que están estudiando exclusivamente a los diferentes países de Latinoamérica y desde luego dentro de ellos a México. Pero definitivamente no es el único, sino que hay una gran multiplicidad en todas las universidades, en los colegios, en las academias, donde de manera pormenorizada, sistemática y científica vienen estudiando a nuestros países. En el caso de México, por ejemplo, esto es evidente cuando vemos el presidente Qintao, al canciller chino, los diferentes funcionarios que vienen a las visitas oficiales y vemos que los discursos los comienzan desde los aztecas, desde los olmecas, y nos empiezan a dar toda una línea de cultura mexicana, de la revolución, de Villa, de Zapata, que no omiten, además con conocimiento, tratarlo en sus discursos, ¿no? Y cuando nosotros contestamos esos discursos, bueno, pues no llegamos hasta Hu Jintao y de ahí para atrás ya no sabemos quién estaba antes, ¿no? Entonces, ese conocimiento parte también de esta idea central del tema proverbial chino, de que si no conoces a tus competidores o si no conoces a tus enemigos, seguramente serás controlado por ellos. Y creo que dentro de este punto de inicio, eso es mucho de lo que ha pasado también dentro de los países de la región, México y Latinoamérica, de que ante el gran desconocimiento de nuestros competidores, en este caso, pues hemos estado siendo deficitarios en este intercambio y en este primer contacto histórico-económico. Lástima que se pierde la vista, porque yo a continuación quería remitirme a los fundadores de
de este gran modelo, y en este cuadro aparecía desde luego Deng Xiaoping, Zhu Rongji y Jiang Zemin como parte de los fundadores, de los grandes fundadores de este proyecto. Este proyecto, este éxito tiene caras, tiene personas, tiene hombres, tiene nombres, y como parte importante o trascendente de ellos, tendríamos que reconocer en primer lugar a estos grandes visionarios, a estos grandes estrategas del nuevo desarrollo global. Otra característica que tendríamos que ver y deducir dentro del cuadro que se presentaba es que, como muchos de ustedes sabrán, estos funcionarios, estos grandes funcionarios chinos, eran ingenieros hidráulicos, ingenieros electricistas, pero ninguno de ellos era economista, ¿sí? Esta es una de las características también muy interesantes de cuando inicia este modelo en 1978, después de que en 1976 fuera el gran año de la crisis y del parteaguas chino, con la muerte de Mao, con la muerte de Zhou Enlai, con el temblor de 76 que dejó tantas muertes y que redefine una etapa histórica muy importante de China. En esa medida aparece esta gran triada encabezada por Deng, que dentro de esa visión, esa nueva visión inaugurada, empieza a imaginar poco a poco el esquema de este nuevo modelo chino. Si hacemos un ejercicio de abstracción, podríamos recordar un poco esa China de esa época, ¿sí? Cerrada, después de todavía con una revolución cultural muy viva, muy vigente, ¿sí? Con una cerrazón hacia todo lo que era el exterior, con un intercambio mínimo, con un intercambio no nada más de mercancías o de económicos, sino un intercambio en todos sentidos, con una visión muy feudal de lo que era el mundo y de lo que era el momento. Y de repente se enfrentan ante un modelo agotado, ante la necesidad de revitalizarlo y de encontrar un nuevo modelo de desarrollo. En esa medida, en 78, que Deng Xiaoping se logra colocar en las primeras líneas del gobierno del Politburó y a empezar a poder opinar y a definir algunas de las políticas, ¿sí? Coincide en 1980 también con el agotamiento de modelos latinoamericanos que venían de modelos exitosos pero agotados y que andaban en busca de nuevas políticas, de nuevas instancias, de nuevos caminos para el crecimiento y el desarrollo. En esa medida es muy interesante la coincidencia, ¿sí? China viniendo desde luego de otro camino, de una hambruna de 30 millones de muertos que le había dado todavía el gran salto adelante, y viniendo también de un modelo agotado, cerrado, abre la ventana y busca cuáles son las alternativas del crecimiento en ese momento. Latinoamérica, viniendo del desarrollo estabilizador, del modelo de sustitución de importaciones, pero con crecimientos altos, con un desarrollo más estable, también, pero agotado, busca cuáles son las líneas de su nuevo desarrollo y de su crecimiento. Ahí hay un encuentro histórico y un encuentro de modelos entre Latinoamérica y China, que desde luego están ahí como un gran reto para el desarrollo de una investigación más profunda, pero que a la luz del camino recorrido al día de hoy podemos ver que los resultados han sido bastante diferentes en lo que hemos obtenido dentro del modelo, y podemos generalizar, latinoamericano, y el modelo chino que se tomó a partir de las primeras decisiones que fueron estructurando y construyendo estos gran estrategas chinos. Yo lo he comentado un poco en tono coloquial, pero creo mucho en ello. Si Deng Xiaoping fuera alemán, fuera francés, suecio francés, inglés, ya le hubieran dado el premio Nobel de Economía hace mucho tiempo. Pero bueno, como hoy todavía estamos tardando en reconocer las capacidades y los atributos de este modelo y de este tipo de pensadores asiáticos, pues hoy todavía les escamoteamos, ¿sí?, toda la virtud y toda esa gran inteligencia de transformar
¿sí? Un país de 100 millones, de 1.000 millones de personas, 980 que andaban en esa época, ¿sí? En una economía con futuro y con un desarrollo envidiable de todos nosotros. Los 4 puntos nodales que creo que vale la pena destacar del modelo es, tratando de hacer un ejercicio de síntesis de líneas generales y una primera aproximación de lo que podemos ir buscando en el modelo chino, tendríamos que reconocerle primero 4 fortalezas. Una, la fijación obsesiva del desarrollo como línea prioritaria de política pública. La segunda es la reforma al modelo, ¿sí? Pero como una línea permanente de crecimiento para lograrlo. Estabilidad política como una condición sine qua non para poder crecer y una visión de largo plazo para saber a dónde voy. El desarrollo a través de las palabras, de los discursos, de la obra de Deng Xiaoping y de Royi y de Jiang Zemin, podemos ver que se convierte en obsesiva. O sea, el desarrollo como fundamento de Estado. Todo lo que me dé PIB lo considero, todo lo que no me dé PIB lo hago a un lado. ¿Sí? El desarrollo convertido en una política fundamental y obsesiva del sistema, del modelo público del cambio chino. Decía, el desarrollo requiere deshacerse de todas las nociones que lo obstaculizan, cambiar todas las prácticas y regulaciones que lo impiden y liberarse de lastres económicos, cualquiera que éste sea. O sea, todo lo que me lo obstruya, todo lo que me lo obstaculice, lo quito, ¿sí? Y lo han venido haciendo. De esa manera han estado desapareciendo leyes, creando leyes, quitando organizaciones, creando desregulaciones, manejando toda una serie de políticas que van todas encaminadas a lograr el desarrollo, a lograr el crecimiento. En lo que hace a la reforma es un concepto permanente, es un concepto con una visión global. En un mundo que cambia todos los días, yo no puedo estar hablando de las reformas estructurales que me pueden ser muy útiles un año, pero a lo mejor en los próximos 5 años ya cambiaron. Para el chino, el concepto de reforma es un concepto de todos los días, está comandado por el mercado y me determina los cambios que debo estar haciendo en toda mi estructura o en toda mi línea de producción o de desarrollo o mi línea de apoyos públicos. Esa es una gran diferencia con la visión que nosotros tenemos. Nosotros estamos un poco estacionados, congelados en una serie de líneas de reformas estructurales que se pensaron por alguien hace 8 años aproximadamente y que las tenemos como condición sine qua non de que si con ellas o sin ellas no podemos tener futuro, cuando a lo mejor muchas de esas reformas para empezar, ¿sí? Ya quedaron totalmente desarticuladas por el movimiento global. Porque mucho de lo que ayer fue, hoy definitivamente no tiene sentido. El mismo Telecam, por ejemplo, ¿no? El mundo que había en 94 no tiene nada que ver con el mundo que hay en 2006. De entrada no existía el factor asiático. China en 94 económicamente no existía. Y hoy China e India juegan un papel fundamental que tiene que ser considerado entre las reformas que se están tomando, ¿sí? En esa medida, por ejemplo, seguir pensando en reformas estructurales estacionadas para poder hacer el cambio es un concepto de visión muy interesante dentro del modelo chino, ¿sí? La reforma como un mecanismo permanente de orientación hacia el éxito en el mercado, como un concepto global que también cambia vertiginosamente por los componentes tecnológicos y por los componentes que de diversa índole se vienen sumando a todo el nuevo éxito de las naciones y de los países. Y la estabilidad política, desde luego, nada menor, como un gran esfuerzo de la comunidad política que en su momento perdía a su primera generación. Zhou Enlai, Mao Zedong mueren en el 76 y dan paso a una segunda generación que tiene la virtud de resolver sus contradicciones políticas a través de una negociación que pudo resolverla en 78, en 80, en este primer gran impulso y darle la estabilidad para ese primer punto de partida y que ahora ya en la tercera generación en el poder con Jintao encabezándola tiene todavía esa virtud de considerar
la estabilidad política como parte fundamental de ese crecimiento y de ese desarrollo. O sea, la política al servicio del desarrollo. Desde luego no es poca cosa, seguramente que las intencionalidades y los intereses de los diferentes grupos siguen vigentes como lo estuvieron y como lo han estado siempre, pero el considerar dentro de esta visión la subordinación de los intereses políticos hacia el modelo ha dado una gran estabilidad que es parte también importantísima del éxito de China. Seguramente, y lo decía Deng Xiaoping, si no tenemos esa estabilidad política no podremos llegar al crecimiento y los pasos que demos hacia adelante seguramente se irán para atrás. Eso es una condición fundamental. Y luego el largo plazo. El largo plazo, dicho de una manera muy clara por Deng y muy sencilla, ¿sí? O sea, no se hacía bolas. Él decía, nosotros necesitamos 3 pasos al futuro. El primero, los 2 primeros los tenemos que cumplir en este primer final de siglo. Él lo decía en 78, 79, y lo que tenemos que hacer es, primero, dar de comer 3 veces al día a nuestra gente y darle vestido y sustento. Ese es el primer objetivo. Eso nos recuerda de dónde viene China, ¿no? Viene de la hambruna, de la necesidad, de la primera necesidad a cubrir, que era el alimento, la comida, todo. O sea, de muy atrás. O sea, el éxito chino viene desde el fondo. Por eso es doblemente avasallante y reconocible. Y decía, el tercer objetivo de largo plazo es conseguir que China tenga un PIB per cápita para los primeros 50 años del siglo que empieza, ¿sí? Más o menos de país intermedio. O sea, hay una fijación de 4 o 5 mil dólares para 1.500 millones de personas para los próximos 30, 40 años. Y esto está fijado y se ha hecho programa. Esta línea filosófica que queda plasmada como gran visión ha quedado hecha plan y ha hecho estructura y hecha estrategia a través de los diferentes planes de largo plazo que China no ha perdido en ningún momento. Tenemos desde luego los planes quinquenales, pero también existen planes centrales como este del 2020, en el que China sabe perfectamente lo que quiere, ¿sí? Y lo que quiere es cuadruplicar su PIB en ese periodo, llevar a 1.500 millones de personas a un PIB per cápita de 5 mil dólares, crecer al 7% anual para lograrlo, llevar al 50% de los bienes tecnológicos como puntos de exportación a través de líneas perfectamente establecidas de qué bienes van a ser y a través de una internacionalización de sus empresas en las cuales 50 de ellas ya empezaron ese trabajo de internacionalización, como lo hemos podido ver a través del Novo, ¿sí? a través de Garriott, a través de una serie de empresas que ya han estado haciendo takeovers en el mundo, para posicionar la marca china ya dentro de un nivel de calidad internacional. Tienen también pensado hacerlo con 500 empresas medianas como parte de esa cadena y 5.000 empresas pequeñas para el 2015. Entonces, China es otro de los grandes atributos de estos grandes 4 ejes. El largo plazo como una gran visión de lo que sí quiero hacer. A diferencia también de nosotros, si ahorita pudiéramos preguntarnos los que estamos aquí, ¿a dónde vamos el año que entra? ¿Cuáles son nuestras metas? Yo creo que difícilmente alguno de nosotros pudiera contestarla. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no tenemos estructura, porque no tenemos objetivos de largo plazo, porque no hay un documento central que nos lo diga y lo peor es que no hay un trabajo tampoco de estrategia pública que lo haya empezado a delinear cuáles son los caminos donde México podrá ser exitoso en el 2020. No lo hay, las líneas de reformas estructurales tampoco lo dicen, porque no son reformas integrales, en las cuales estén establecidas bajo un concepto de largo plazo y de consecuencias dentro del modelo, y por lo tanto ahí hay una gran ventaja del modelo chino. Después de estas 4 grandes líneas centrales, ¿sí? que yo les llamaría fundamentales, dentro de las cuales se estructura todo un plan estratégico, y tratando de también dar algunos de los rasgos de lo que hay atrás de este éxito y tratando de entrever un poco cómo se explica ese
esta fortaleza y este triunfo de choques de modelos económicos que se da todos los días, no nada más con México, sino con todo el mundo, porque China es hoy una ganadora global con todo el mundo, gana con la gran mayoría de los países. Tratando de ver eso, yo en un trabajo de aproximación señalaría que después de estos cuatro fundamentos, de estos cuatro grandes fundamentos, China lo que hace en 78, lo que empieza a hacer la visión de Deng Xiaoping en base a la experiencia ya de la etapa de la etapa de Mao y de la etapa incluso rusa en la cual había tenido de la Unión Soviética, que había tenido una gran influencia, es seleccionar zonas geográficas. O sea, el reconocimiento de que yo no puedo ser exitoso en un territorio tan amplio al mismo tiempo con todos juntos. Este modelo que se había estado siguiendo de 49 a 78, lo que llevó fue a la diversificación de los insumos y de los recursos en un territorio muy grande, que finalmente lo que hizo fue debilitar todas las áreas y no fortaleció ninguna. Fue parte incluso también de uno de los elementos del fracaso del modelo soviético, y entonces establecen zonas geográficas. La primera de ellas es la zona del Pacífico, por razones naturales, por razones de competencia, por razones de exportación, por razones de salida, una zona intermedia y la zona occidental, que desde luego estaban catalogadas y siguen siendo la occidental como la más pobre, la intermedia con vías ya hoy integrada dentro de ese incipiente desarrollo, y hoy la gran exitosa y el gran modelo chino, por eso se habla de varias Chinas, que está en toda la zona del Pacífico. Entonces, esta es una primera línea de aproximación, pero aparte de esta primera definición de zonas geográficas, se da una segunda redefinición de zonas económicas. A esta zona geográfica se crea una figura con base a la experiencia de otros países, de zonas francas, de zonas con ciertos privilegios. China lo que hace es crear lo que le llama una zona económica especial, con sus diferentes acepciones, que son zonas de tecnología, zonas de alta tecnología, zonas francas, zonas para una exportación rápida, o sea, todo tipo de zonas que van enfocadas a la facilitación, a la desregulación y al apoyo total de esa zona ahora en lugares específicos, tratando de crear polos de desarrollo verdaderamente identificados. A la postre, hoy China, por ejemplo, cuenta con 156 zonas económicas especiales a lo largo de toda la costa, y ya incluso algunas de ellas en la parte central, en las cuales ha ido dotándolas de toda una gama de apoyos públicos, ¿sí?, y de capital nacional y de capital extranjero. En este sentido, por ejemplo, nosotros en el sexenio intentamos hacer una zona económica especial en San Luis Potosí y nos tardamos 6 años en que esta se inaugurara. Recién hace alrededor de 6 meses se inauguró, después de que comenzó el proyecto en el 2000-2001. A este paso seguramente vamos a necesitar más de 100 años para poder tener 150 zonas económicas especiales, después de que llegamos a tener nosotros, y fuimos precursores, si ustedes recuerdan, de algún tipo también de zonas especiales, de zonas francas, que después se fueron cerrando con motivo también del cambio de modelo y se les fue considerando sus ventajas. China retoma este proyecto y al contrario, les da toda una serie de ventajas de infraestructura, de proporción de tierra. En 78-80 empieza a ofrecer incluso superficies de tierra a los capitales, los dota de la infraestructura más moderna que él podía en ese momento construir, los dota de subsidios, los dota de facilidades fiscales, los dota desde luego de la mano de obra barata, dota de estímulos para la calificación de la mano de obra, en fin, le va sumando a esas zonas económicas, como ahorita rápidamente lo veremos, le va sumando toda una serie de ventajas, y entonces define zona geográfica, zona económica, y determina la batalla donde va a querer jugar su globalización, ¿sí? A estas zonas económicas genera también zonas regionales sobre sectores específicos,
El prototipo de estas zonas también, como ya se habrá dicho, es la de Guangzhou, con Shenzhen, que es el clásico ejemplo de todas las demás, de que una aldea de pescadores, de 5.000, 6.000 pescadores, hoy tiene 20 millones de personas y es la ciudad que crece más, que tiene el crecimiento más alto en el mundo, más del 20% del PIB anual, y a base de una focalización de los esfuerzos y de las políticas públicas, de la inversión y de la visión del desarrollo a través de la creación de estas zonas. Y llevada todavía a un punto más exagerado, que es la de ciudades fábrica. Después de zonas geográficas, zonas económicas, lo lleva a ciudades fábrica, en la que tenemos que hay ciudades que se dedican exclusivamente a fabricar calcetines, ciudades que se dedican exclusivamente a fabricar jeans, a fabricar pants, a fabricar vestidos de novia, a fabricar… Pero cuando hablamos de esto ya, cuando va bajando esta cadena de focalización previamente estructurada y pensada, lo que tenemos es que, por ejemplo, fabrican 8.000 millones de pares de calcetines al año, y fabrican 250 millones de trajes de novia, y fabrican 300 millones de jeans. Esas ciudades se convierten en ciudades fábrica, en la que hay una cadena perfectamente articulada, en la suma de esfuerzos de cadena de valor, de todos los insumos, en los cuales el producto es una gran manufactura en volumen, pero bajísima en costo, y además con una vocación hacia la alta tecnología. Todo esto se nutre además de universidades, de centros de investigación en diseño, en moda, en hilos, en telas, que va dando lo mejor del mundo finalmente al producto de que se trate. Por eso es que cuando nos enfrentamos a un fabricante de calcetines nacional o un fabricante de zapatos nacional contra un fabricante chino, lo que estamos haciendo es que estamos enfrentando una actividad empresarial privada con una actividad empresarial de Estado. Y cuando digo de Estado no quiero decir un Estado comunista, que lo es, pero lo digo en relación más bien a la fuerza con la que se trabaja el modelo de desarrollo de producción en este sentido. Entonces, oponerse o tratar de vender a 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 pares de calcetines cuando se fabrican 8.000 millones de pares, pues es difícil lograr una ventaja en términos de precio, de costo o incluso de diseño. Decía Sun Tzu que cuando tú estás concentrado en uno, mientras tu adversario está dividido en 10, tú estás atacando en una proporción de 10 a 1, de modo que lo superas en número. Y esta es parte de la filosofía, una de las filosofías importantes que retoma la visión en esta primera etapa del modelo chino, y en la que concentra sus fortalezas y lleva su apertura y lleva su globalización al territorio donde él cree que es fuerte o puede ser fuerte y donde puede ganar. Y bueno, hemos visto que ha ganado, ¿sí? O sea que no lo ha hecho mal y no le ha ido mal, y que esa estructura. Cuando China se abre al mundo, empiezan los asesores y empiezan las ofertas de que tienes que abrirte plenamente, yo te ofrezco un plan para que te abra tu economía de mercado rápidamente, y los chinos dicen, no, déjame. Hay una frase muy interesante de Deng Xiaoping en ese sentido, decía, cuando uno no conoce un río, tiene que ir tocando, palpando poco a poco las piedras del río. Y dice, y nosotros cuando abrimos y encontramos con que hay una globalización, pues no la entendemos, entonces tenemos que ir con calma y vamos a ir a nuestro tiempo, a nuestro paso, y vamos a ir haciéndolo también donde podamos y donde creamos que vamos a ser exitosos. Esos son los puntos centrales y las diferencias del encuentro, de la apertura hacia ese nuevo modelo en el que nos encontró en 1980. La diferencia con nosotros es que abrimos todo nuestro modelo y abrimos toda nuestra puerta, ¿sí? Y nos abrimos en todos los sectores y nos abrimos en todos los productos. Y perdimos concentración, perdimos recursos, perdimos focalización, perdimos fuerza, y eso nos hizo más débiles ante un mercado abierto. Lo que hace China es que empieza a abrir poco a poco su puerta en las zonas y en los sectores donde él va queriendo.
Decía Deng Xiaoping que cuando se abre la ventana entra aire puro, pero también entran moscas. Entonces dijo, hay que tener cuidado con las moscas y hay que aprovechar el aire puro. Y en ese sentido, China, sus exportaciones las lleva en 78 de 9,000 millones de dólares y hoy ya rebasan los 600,000 millones de dólares. En esa época México también tenía 6,000 millones de dólares aproximadamente y hoy tiene más de 200,000 millones de dólares. O sea, China hoy es 3 veces más, ha logrado 3 veces más las exportaciones dentro de esta política de sectores prioritarios, de regiones prioritarias, de regiones geográficas, que yo la llamaría una política de selección de encuentro global. Esta línea de fortalezas todavía se lleva a un nivel superior en la medida en que desde 78 y dentro de los planes quinquenales se van estableciendo cuáles son los sectores prioritarios. O sea, establezco regiones geográficas, creo zonas económicas, establezco ciudades fábrica y luego digo qué sectores además son en los que yo creo que puedo competir y ganar. Y cuáles son los que no tengo, pero debo de estar y debo también de ganar. Y entonces va incluyendo desde sectores elementales con los que empieza, como es la manufactura, con una gran cauda de elementos o de sectores o de líneas tecnológicas que desde un principio en esta nueva etapa retoma desde luego los avances que hubiesen sido en la etapa de 49 a 78 y de ahí despega con un gran contenido hacia lo tecnológico, con una gran prioridad hacia todo lo que tuviera un componente tecnológico para efectos de la economía y del comercio. Así podemos ver que en los diferentes planes quinquenales siempre está un componente de 4 o 5 líneas básicas. Pero no eran 20, no eran 30, ni eran 100 los sectores que son estratégicos para los chinos. Eran 10, son 8 y ahora son en el último plan quinquenal el automotriz, electrónica, productos eléctricos y telecomunicaciones, maquinaria, petroquímica, siderúrgica y construcción. Esos son los sectores. Por eso cuando los chinos dicen yo en 2020 voy a llegar aquí, voy a tener voy a crecer al 7%, voy a tener el 50% de productos exportables tecnológicos y demás, es porque sabe que en estos sectores está haciendo hoy la tarea y la ha venido haciendo los últimos 25 años, invirtiendo en investigación y desarrollo, invirtiendo en recursos, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en educación, invirtiendo en toda la cadena de valor que finalmente tiene desde luego proyectado que lo lleve a esos objetivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una focalización del modelo, hay una estrategia preestablecida, hay líneas muy claras de ataque hacia dónde puede él crecer, sumando fortalezas y sustituyendo debilidades. Y bueno, todo esto son, digamos, una primera aproximación de las líneas que China ha estado trabajando en este sentido. Sí, además de estas líneas de carácter general, tendríamos que agregarle las líneas también públicas, de política pública, que se han sumado a fortalecer este modelo. Una de ellas muy importante, desde luego, ha sido la política fiscal, que desde un principio China ha sido muy agresivo para atraer capitales. 78, lo único que tenía yo era 1,000 millones de pobres y no tenía yo otro tipo de recursos, escasos recursos naturales, y yo lo que necesitaba era crecer, desarrollarme, por lo tanto necesitaba capitales. ¿Cómo le hago para atraer capitales? Bueno, China establece, además de todo lo que ya vimos, una política agresiva muy fuerte en la cual va atrayendo capitales con una política primero de seleccionar sectores. Privilegia, o sea, no privilegio a todo el capital que llegue, privilegio al capital que llegue a exportación y a tecnología. Todo capital que llegue para invertir en tecnología y para exportar es bienvenido, y a ese capital le voy a poner alfombra roja, le voy a tratar de la mejor manera, y
voy a primero a cobrarle hasta que tenga utilidades. Después le voy a dar exenciones de 2 o 5 años y después voy a darle tasas de 0, de 5, de 10, de 14 hasta 24%, dependiendo la prioridad y la jerarquización que hace de sus sectores, de sus líneas y de sus productos. En esa medida resultó muy interesante para el capital extranjero empezar a ir a China con ese tipo de exenciones tan fuertes y que además tenía exenciones al final o devoluciones siempre y cuando hubiera retornos de capital o reinversiones de capital en sectores de alta tecnología hasta del 100%. Entonces fue una política fiscal muy agresiva que incluso ha venido a cambiar los modelos fiscales de atracción de capitales del mundo. Derivado de esto, por ejemplo, los países de Europa del Este han estado bajando sus tasas del impuesto sobre la renta, la misma Alemania ha estado considerando hacer alguna reconsideración a su impuesto, Francia y Grecia, por ejemplo, también ya hicieron algún pequeño ajuste, porque ha venido a trastocar el mundo de los flujos. Como todos saben, esto ha sido muy exitoso, tiene ya más de 60,000 millones de dólares en inversión extranjera China los últimos años y sigue siendo ya en términos de YED el país que más inversión recaba en el mundo, derivado de este tipo de ventajas sumadas dentro del propio modelo. En la parte del comercio, como una... Sí, y creo que hemos estado hablando permanentemente desde esta charla de comercio, es una política de Estado, es una política, es un sinónimo del desarrollo y es una política de seguridad nacional. O sea, el comercio también como una obsesión, como una política integral, en la que no es la división de mis partes, de mis actores públicos o de mis incipientes empresarios o de mis inversionistas extranjeros. No, es una visión integral, sumada, articulada, de tal manera que pueda actuar como una máquina en relación a un mercado en el que tengo que crecer permanentemente. Y la única forma de hacerlo es sumar todas las partes. Se enfrenta con lo que tenemos, por ejemplo, para tenerlo más claro, con una política que en México es desarticulada. Los diferentes actores del fenómeno comercial operan de manera dividida. No tenemos un objetivo claro de sectores, no tenemos ni siquiera definida cuál es la oferta exportable del país, no tenemos estudios de complementación comercial con los países, no lo tenemos con China, no lo tenemos ni siquiera con Estados Unidos, tenemos un empirismo comercial que ha estado jalado por la inercia de un fenómeno incluso global, que más que el Telecán nos ha llevado a ser grandes surtidores de productos y de bienes al mercado americano. Pero definitivamente incluso hoy, frente al tema de China, pues nuestra respuesta es exactamente la misma, anárquica, desarticulada y dividida. ¿Sí? Vemos espasmos que se dan por aquí, espasmos que se dan por allá, esfuerzos que se dan por acá, heroísmos también que hay por ahí, pero si nosotros pensáramos en una política verdaderamente de Estado, ¿sí? Articulada, toda ella alineada para sumar todas las partes, no la tenemos, y esa, por ejemplo, es una diferencia también con el modelo chino muy importante, en la que el comercio es una gran preocupación de Estado que se fija desde el escritorio y que se va sumando a lo largo de todos los tramos para lograr que finalmente el exportador sea exitoso. Y en esto, por ejemplo, hasta podemos hablar de la expropiación tecnológica, ¿no?, que le llaman los chinos, y es un término muy elegante para la piratería. ¿Sí? O sea, los chinos piensan que la expropiación tecnológica es parte incluso de esa visión de comercio, en la medida en que han ido incorporando desde manufacturas o desde artesanías de los diferentes países, no solo de México, como todos lo sabemos, hasta los grandes bienes tecnológicos como los trenes de levitación, en los cuales los fabricantes europeos una vez encontraron a las 4 de la mañana a los chinos con las camaritas abajo, sacándoles todo el video al tren hace 8 meses, 10 meses, y pidiendo perdón porque pues tenían la curiosidad de saber cómo era el tren, ¿no? Pero bueno, la expropiación y la piratería no es nueva, ¿no? Es tan vieja como el comercio, y Marco Polo se va y se roba la pólvora
y toda la gran orfebrería a China y se la lleva a Occidente. En la Revolución Industrial los americanos mandaban espías a los ingleses para tomar las fotografías de las primeras máquinas de la Revolución Industrial y bueno, todo pero como parte de una estrategia pública, ¿no? No a través de una falta de imaginación para también estar dentro de esta línea. La estabilidad macroeconómica también no es poca cosa dentro de este modelo de múltiples piezas articuladas. Y aquí hay una visión que bueno, ustedes son los expertos, hay una visión muy interesante. ¿Sí? Para los chinos, la macroeconomía o la estabilidad macroeconómica es un resultado, no un origen. Y en el caso de nosotros, se ha vuelto una obsesión de origen y no un resultado. Nosotros creemos que si tenemos todos los tornillitos regulados, automáticamente el barco funciona o va en piloto automático, aunque el avión vaya hacia abajo, ¿no? Sí va en automático, pero va hacia abajo, ¿no? En cambio, para los chinos es al revés, o sea, ellos establecen de que hay que moverle a los movimientos y hay que articular una política que lleve finalmente a que el resultado sea bueno en los niveles macroeconómicos. Y hay dos ejemplos que en ese sentido se pueden mencionar fácilmente, como es la moneda o como es la propia banca. La moneda duró 12 años inamovible, el yuan duró 12 años inamovible, en contra de todos los libros de economía que decían que tenía que moverla, ¿no? Y además con toda la presión que tuvo durante todo el tiempo de todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, que cada año y que cada mes le decían tenía que poner su moneda y ajustarla de acuerdo a una nivel de ya fuera de medida de monedas, de acuerdo a la economía, de acuerdo a las diferentes líneas que pudieran haberlas establecido. Y los chinos siempre dijeron que sí, pero nunca dijeron cuándo. La presión ya fue demasiado y desde luego el año pasado empezaron a hacer algún pequeño ajuste de 1 o 2%. Este año están haciendo lo mismo dentro supuestamente dentro de supuestamente una canasta de monedas que ya tiene ahora sí, según esto, una teoría de un control movible y de ajuste automático, pero que de acuerdo a estudios que se han hecho en ese sentido, pues lo que tiene es una subvaluación del 40%, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vemos es que sigue habiendo un control un poco por ahí extra sobre el tema y que se va a ir moviendo más bien de acuerdo a la presión política, pero que ha sido antiparadigmático en contra de las tesis y opiniones que se han vertido en todo el mundo, incluso aquí expertos mexicanos como Guillermo Ortiz han criticado fuertemente a China por ello, pero China ha dicho, bueno, pues yo ahí voy, no sé, la verdad no entiendo mucho y sigue manteniendo ahí su posición de privilegio y es un elemento más, ha sido un elemento más para el éxito comercial y el éxito económico de exportación y lo ha utilizado y le ha funcionado. El otro tema también que ejemplifica este punto es el tema de la banca. En 1978, el Banco Popular de la República China se estimaba por algunos especialistas ingleses, hongkoneses, que debería de haber andado un 70% de pasivos ya pagables y que bueno, pues que merecía ya algún tipo de reajuste o de limpieza. En ese momento se escribió mucho sobre que debería de hacerse todo un ajuste muy fuerte en China de la banca, cerrarlas, fin, hacer un FOBAPROA, hacer un corralito argentino, no sé, se pensó mucho. Y sin embargo, lo que hicieron los chinos, vamos a ir limpiando poco a poco, y han venido bajando de ese 70% y algunas estimaciones serias hablan de que están en el 25% de pasivos incobrables o de pasivos vencidos y han venido bajándole. Dividieron el banco en 4 y pusieron una comisión de limpieza que ha venido funcionando y han venido poco a poco y articulándolo a su manera y contra todas las recetas que le estaban dando de fuera, haciendo una limpieza final de la banca que ha sido reconocida por el Banco Mundial el año pasado, los reconoció, los subió del nivel 16, en donde los tenía rankeados de acuerdo a las consideraciones de un análisis de banca en la cual se miden pasivos, los ranqueó al lugar número 6. Y el banco, el China Construction Bank, que en el 2000 estaba declarado insolvente, este año, a principios de este año, por ejemplo, ha tenido ya una mejor calificación y supera capitalización del Barclays, del American Express y del Deutsche Bank. Entonces, ante medidas
antiparadigmáticas y en contra incluso de consejos teóricos ya plenamente establecidos. China ha sorprendido con el manejo de su macroeconomía, y su macroeconomía o sus diferentes líneas de control económico las ha puesto al servicio también del modelo, y a la luz de los resultados del día de hoy le ha dado resultado. Podríamos hablar de las amenazas y podríamos hablar de las debilidades de que todo esto está generando y que ha generado desde hace 25 años en China, las cuales son ciertas y ahí están. Sin embargo, el modelo caminando ha venido demostrando que sí se puede, que ha podido, y que siempre pues estará en el riesgo del reto de romper esos criterios y de finalmente tener alguna caída importante, que no la ha tenido. Tenemos libros en este sentido de la caída de China por problemas económicos o financieros de muchos años atrás, y grandes pensadores incluso se han equivocado terriblemente, como Fukuyama. Fukuyama tiene parte de sus libros señalando que China no llegaba al año 2000, ¿no? Y ha tenido que reescribir los libros, ¿sí? Y como él, muchos grandes pensadores que han estado siguiendo el tema, China ha sorprendido con este nuevo manejo de estrategias, de políticas, con este nuevo tipo de ideas, con este nuevo tipo de paradigmas, entendiendo como nadie el manejo de una nueva economía que no acaba de nacer y jugando como nadie con una vieja economía que no acaba de morir. Lo que sí es evidente en que no ha hecho uso teórico de los bártulos clásicos, sino que ha estado tentando las piedras del río, inventando a cada momento nuevas formas de éxito y de desarrollo. Bueno, hay otras líneas también de enriquecimiento del modelo que vale la pena señalar. Trataré de ser un poquito más, más rápido para no alargarme del tiempo sugerido por Enrique, pero por ejemplo la política de ataque a la pobreza como parte concomitante del modelo, porque bueno, pues ok, el modelo va, crece, pero ¿qué pasa finalmente con ese tema, vital tema, porque de ahí parte toda la preocupación de China, ¿no? Cuando China inicia en 78, tenía un 67% de pobreza extrema, cuando inicia el modelo. Hoy, en 2004, tiene 17% de pobreza extrema. En ese inter ha logrado bajar 50 puntos. En ese inter ha logrado generar 400 millones de empleos, ¿sí? Y desde luego tendríamos que decir que está en déficit en las políticas tradicionales que conocemos en materia de seguridad, de vivienda e incluso de educación. ¿Sí? No tiene programas especiales aquí como oportunidades o como este otro tipo de programas que nosotros hemos venido implementando, pero sin embargo el modelo en sí mismo ha sido su mejor política social, en la medida en que, de acuerdo a los números que tenemos hoy, sí podemos ver que ha tenido súper resultados. Por ejemplo, México en esas fechas tenía 29% de pobreza extrema y hoy tenemos 20%. En el mismo periodo, políticas diferentes han llegado a resultados también diferentes, y en este sentido, pues vale mucho la pena señalar el resultado de China. En la política industrial, que también es fundamental dentro del modelo y de la exportación y del comercio de China, también nos fuimos por caminos diferentes. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquí se llegó a mencionar que la mejor política industrial era la que no existía. ¿Sí? O sea, esa grave idea y esa grave concepción del mercado y de las fuerzas del mercado, pues bueno, ha traído las consecuencias del desmantelamiento industrial del país, del rompimiento de las cadenas industriales y de toda la fortaleza que se logró crear en las primeras etapas de los modelos exitosos. Hoy poco queda de esas cadenas. México llegó a ser en Latinoamérica el país con la principal cadena industrial y en muchas partes del mundo. Y sin embargo, a partir de no nos metemos dentro de esa política porque la rige el mercado, nos ha desmantelado, nos ha desarticulado y desde luego ha disminuido mucho la efectividad de la producción. En el caso de México, por ejemplo, la integración en manufactura para bienes de exportación en lo que hace a manufactura industrial es el 3% el grado de integración que se tiene aproximadamente en México. Y China, el nivel que ha logrado a partir de un modelo manufacturero que copió de México
y donde se veían a los chinos venir en los 60s con sus cámaras fotográficas y en los 70s a toda la zona norte a ver cómo eran las maquilas y cómo era la manufactura. Bueno, China ha logrado a través de una política interna muy interesante tener ya un 80% de grado de integración en sus bienes exportables. En algunas cadenas ya tiene el 100%, en otras desde luego tiene menos, pero ha ido fortaleciendo una cadena que además la ha cuidado, la ha hecho estratégica, le ha dado objetivos claros, le ha mantenido los subsidios donde ha sido necesario, ¿sí? En un tema que, por ejemplo, aquí se estigmatizó muchísimo, ¿no? El subsidio, que hubo un abuso, que hubo una corrupción, pero como estrategia pública seguía siendo vigente, y sigue siendo vigente no nada más en China, sigue siendo vigente en Europa, en la Unión Europea, en los Estados Unidos que lo manejan. Sin embargo, aquí fue una palabra proscrita y una estrategia pública de desarrollo que se quitó y que se consideraba como que era un anatema el manejarla, y se sigue manejando de alguna manera como una prohibición. Sin embargo, China lo hace y lo hace muy bien, y vemos que, por ejemplo, los sectores subsidiados en porcentajes aproximados está del carbón, el petróleo, la maquinaria, el textil, el tabaco, la metalurgia, química ligera. Sí, son los sectores prioritarios donde se ha venido aplicando parte del subsidio del gobierno. Y estos, digamos, son los números que se alcanzan a ver ahí dentro de las investigaciones de nuestro gran maestro Enrique, pero aparte se quedan muy escondidas todas otras cifras y números, porque los chinos tienen sus propias numeraciones, y el año pasado pues ya ven que hubo un aumento del PIB de 200,000 millones de dólares, que por ahí salieron en un ajuste de balance de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que es un elemento más del éxito del desarrollo de la cadena y de la competencia. El subsidio como política pública también. Desde luego, ahora a partir del 2001 con la OMC va en retirada, pero no desaparecida, ¿sí? Y sí buscando otro tipo de caminos de a ver cómo puedo seguir apoyando mis sectores para que sigan siendo ganadores, y los que no lo son lo sean, y los que no los tengo aparezcan, ¿sí? O sea, con una idea muy clara de dónde juego, cómo juego y con quién juego, ¿sí? No de a ver quién quiere jugar conmigo y a ver qué me quieren vender y qué puedo vender, porque ese tipo de línea definitivamente no es la que ha explorado China. En la política educativa, también como parte del éxito del desarrollo, rompen paradigmas también. O sea, ¿qué pasa con la política educativa? Todos sabemos y hemos leído muchas veces que si no hay capital humano formado, no hay posibilidades de desarrollo. Eso lo leímos, nos lo enseñaron, lo sabemos. Bueno, cuando China empieza igualmente, pues no tiene capital humano formado, tiene unos grandes niveles de analfabetas, además de pobres, y lo primero que empieza a hacer es traer a la gente de fuera de China, a los chinos que se habían emigrado, a los chinos que habían estudiado, y los empieza a traer y empieza a formar células de gente con experiencia, trae una segunda camada de gente extranjera que también venga a apoyarlo, y sobre todo empieza a aprender de una manera rápida y antiparadigmática, saltando etapas de la experiencia de las empresas que se empiezan a poner dentro de las zonas económicas, y donde empiezan a dejar un aprendizaje a través de la expropiación tecnológica, o a través del aprendizaje directo, o del aprendizaje incluso contratado con las empresas que llegaban ahí, que parte de las condiciones es de que pudiera haber una asimilación tecnológica de aprendizaje con la educación china. En este sentido, en esta etapa tan difícil, logra brincarla China, y logra finalmente hoy tener un 25% de bienes exportables en materia tecnológica, ¿sí? Y logra también romper ese cerco y esa carencia educativa. La educación sigue siendo un gran reto en China. Hoy, por ejemplo, sigue siendo no gratuita, por ejemplo, que es una situación que siempre le salta a uno, creyendo que como país comunista la educación es gratuita. Yo la primera vez que me enteré, pues me pareció algo que no era, creí que no era normal, y sin embargo la razón es muy lógica. La gratuidad requería que hubiera más de 10,000 millones de dólares en el subsidio, y que no lo tenía, entonces no lo podía hacer. No es que no quisiera, es que no podía. Pero nace de una educación pagada desde el nivel primario hasta el nivel universitario, y ahora que ha tenido ya, que tiene más recursos, lo que ha venido haciendo es generar sectores privilegiados de apoyo
ya sea por razones de pobreza, que es toda la zona occidental, está generando ya ahí zonas o municipios, perdón, provincias, donde está generando ya algún tipo de apoyo y de gratuidad. Y por otro lado, hay una selección de estudiantes de excelencia que son becados y son jalados a las principales universidades. La universidad, por ejemplo, allá cuesta y todo el mundo tiene que pagarla, salvo que haya la beca por excelencia o por origen. Hay 10 millones, por ejemplo, que acaban de hacer el examen hace unos meses, 10 millones de estudiantes para entrar a la universidad, de los cuales solamente van a entrar 2,5 millones en este año escolar. Sigue siendo un gran problema para ellos el dar oportunidad, pero dentro de lo que tienen ha estado elevando a nivel de excelencia. La Universidad de Beijing ya es la número 17 en el ranking mundial, nosotros tenemos el 93, 94 creo, 95, y siguen quemando etapas, o sea, siguen quemando libros, siguen quemando paradigmas y siguen quemando etapas. Cuando llega uno allá a un hotel de 5 estrellas, de repente en el front desk lo atiende alguna chinita o chinito joven que no domina el inglés, ¿sí? Que tiene un 20%, un 30% de inglés y sin embargo es un hotel de 5 estrellas, y eso demuestra cómo tiene el problema de la falta de la capacitación de recursos humanos. Pero el proyecto ha sido tan exitoso que va más allá de la generación de esos recursos humanos. Es la primera vez que me toca ver a mí que los recursos humanos van atrás del modelo y de su crecimiento, y no al revés. Entonces, digo, a mí me parece interesante ver cómo este tipo de rompimiento de paradigmas demuestra cosas que sí se pueden y que nosotros a veces creemos que tenemos que pasar 30 o 40 años en la que todos nos doctoremos y finalmente podamos llegar al desarrollo. China busca, quema etapas, y esto está muy claro dentro del pensamiento del propio Mao y heredado por Deng Xiaoping, de que había que quemar etapas para poder llegar al desarrollo. Y no digamos en términos de ciencia y tecnología, ¿no? Y dentro de toda esta cadena de sinergias, todo articulado de cara a desarrollo, de cara a exportar, de cara a crecer. Entonces todo tiene sentido si va enfocado a eso. La ciencia y tecnología no podía quedarse atrás, le han dado una total importancia. Desde los programas de Mao se veía que estaba incluida, de otra manera, de otro modo, pero ya estaba bastante incluida, y con Deng adquiere una visión y una participación estratégica. Tiene ya hoy una aportación del 1,2, 1,4, y creo que van al 2% en el 2010, ¿no, Enrique? Más o menos. India tiene 1 punto y tantos, nosotros tenemos 0,2. Bueno, ahí están las diferencias de las preocupaciones y la diferencia de las políticas públicas, ¿no? Y políticas públicas que no se reflejan en el presupuesto, como dicen por ahí, pues se pierden simplemente en la línea del deseo. Pero además del porcentaje, que ya en suyo demuestra la preocupación, lo que tienen más de 700 centros de investigación y desarrollo a lo largo de todo el país, que son células que se van integrando con una orientación a mercado, pero articuladas con empresas, con academias, con educación, con capital y con gobierno. O sea, son clústeres permanentes de trabajo continuo que nos dan verdaderos parques tecnológicos, el que si ustedes los ven, no son hoteles de 5 estrellas, o sea, son, desde luego están dentro de zonas de primer nivel, pero son parques tecnológicos que tienen la infraestructura más moderna, que tienen edificios inteligentes, ¿sí? Que tienen grandes superficies, que tienen incorporadas a temas en zonas económicas, con investigadores que saben qué temas van a ver y que saben a qué mercado van a ir y que invitan al capital extranjero para que lleguen. Por ejemplo, este parque de Shanghai tiene, por ejemplo, 3.168 empresas, tiene una inversión en 10 años de 11 billones y ha generado 400 proyectos de investigación y 3.000 patentes. O sea, un solo centro de estos que han sido creados que han estado trabajando en ellos desde 1980 y que hoy ya muchos de ellos son una estupenda realidad,
lo que vemos es que son módulos geográficos debidamente protegidos en zonas económicas con todos los privilegios y con todos los insumos de recursos humanos, materiales, tecnológicos y de investigación que además van orientados al mercado. Ahí los investigadores tienen un share en el producto que sacan, en la patente que meten, y por lo tanto van metidos dentro del proyecto, ¿sí? Van interesados en que los proyectos resulten y de que se puedan vender. Entonces toda esta sinergia va jalando en un todo a todas estas partes que se van formando. Yo cerraría únicamente con este breve comparativo de lo que han sido nuestras líneas y las líneas de China, porque yo creo que es un ejercicio que está por hacerse en donde tenemos una gran beta de investigación. O sea, yo creo que si hemos pasado de la ignorancia a la sorpresa y de la sorpresa al interés de meternos en China, el tema de sus políticas públicas es un gran tema de exploración de todo lo que sí podemos aplicar dentro de la reforma de la política pública de Latinoamérica y de México. México y Latinoamérica, no sé si coincidamos, tenemos ahorita un problema de modelo, ¿sí? No sabemos exactamente hacia dónde debe ir el modelo. Cuando parecía que llegamos, nos dicen que no era por ahí, que nos regresemos y que es por otro lado. Nada más que el otro lado todavía no sabemos exactamente por dónde es. Algunos países están buscando algunas otras nuevas experiencias. En el caso de nosotros estamos anclados en las reformas estructurales y yo creo que aquí el modelo chino presenta una gran oportunidad de políticas públicas a investigar que son muy asimilables porque se han dado en el campo del libre mercado, se han dado en el campo de la competencia global. Si bien parten de un gobierno comunista, en el momento de su implementación y ejercicio son ya parte del libre mercado de la competencia global. Ahí son repetibles, son asimilables, ¿sí? Y pueden ser útiles en la implementación de las nuevas estrategias públicas. Cuando partimos juntos en esta experiencia histórica que nos encuentra China con México, nosotros teníamos el doble de la economía. Hoy China es el triple que nosotros. El PIB per cápita éramos 13 veces más grandes que China, hoy apenas ya somos 6 veces, ya redujo China en 7 veces esta distancia. En la pobreza, nosotros teníamos 38 puntos menos en pobreza extrema, hoy China tiene 6 puntos menos que nosotros en pobreza extrema, y en crecimiento nosotros teníamos 5 puntos más en aquella época, crecíamos al 9% y China al 4%, y hoy China, pues como lo saben ustedes, este año va a crecer arriba del 10, 11%, y nosotros estaremos creciendo al 4%, ella está con 6 puntos más. Creo que estas líneas generales, estas líneas de aproximación no son más que eso, son preocupaciones por intentar darle una interpretación a este gran fenómeno. Creo que el Chinamex es para eso, el Sechimex es para eso, para motivar todos los campos que seguramente tendremos todos que seguir explorando y trabajando a mayor detalle, pero sí hay temas creo que de un gran interés y de una gran utilidad sobre todo para el modelo económico de México. Y bueno, en términos finalmente de satisfacción, me llamó mucho la atención este informe que acaba de salir esta semana en un estudio que hizo una casa norteamericana, en el que saca que el nivel de satisfacción con el modelo en China, de un estudio que se hizo allá por esta casa, es del 96% de confianza en el gobierno, y la certeza de que las decisiones gubernamentales incluyen a todos es del 83%. Ese es el nivel de satisfacción de los chinos con su modelo. Tengo otra gráfica donde dice que en México el 60% estamos con la idea de que el modelo debe de cambiar, una encuesta que hizo el Reforma, ¿sí? Estados Unidos tiene el 37 y el 36, y México, de acuerdo al Latinbarómetro, tiene el 44 y el 27. Por lo tanto, pues habría que coincidir un poco con Deng Xiaoping, ¿no? Cuando agarra un proverbio chino que dice que no importa que el gato sea blanco, sea negro, sino que case ratones. Entonces yo creo que esas son las políticas que tenemos el reto de seguir buscando todos juntos. Pues muchas gracias por esta plática y bueno,
Si algunas preguntas se quieren hacer. Se considera el factor de propiedad y control chino de las empresas o de copropiedad o de propiedad compartida con otros países. En el mismo sentido que él, pero en el sentido también de las empresas chinas que están trasladándose, o mejor dicho, volviéndose internacionales y incorporándose en otros países como México, por ejemplo, en la zona de Yucatán, son de origen de Hong Kong, y ese doble sistema que tiene China, la importancia que tiene en el plano de la expansión, es lo que me gustaría si podría ampliar un poquito. Ya se habló sobre los paradigmas y la forma en que China ha roto todos estos esquemas y ha brincado pasos para llegar a donde está ahora. México ha sido muy noble en ese sentido y ha seguido las reglas de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Mundial, de todas estas instituciones internacionales al pie de la letra, y no ha funcionado. Una de ellas, de las que hemos seguido, es la de la apertura económica, ¿no? Esta gran apertura que México tiene como uno de los países o el país con más tratados y con más acuerdos internacionales con países. Sin embargo, China no está dentro de ellos y no comentó nada al respecto. ¿Qué posibilidades habría para que México llegara a tener un acuerdo y dejara de ver a China como el gran enemigo, sino más bien como el gran aliado? Gracias. Doctor, tengo dos preguntas. Una sería, sabemos que China es el país de los megaproyectos. Vemos que se acaba de terminar el gran proyecto de infraestructura de las Tres Gargantas, vemos la zona de Pudong que usted mostró que hace 15 años no era para nada lo que es hoy. Hay segundos, terceros, cuartos pisos que están en construcción todo el tiempo. En fin, vemos una serie de proyectos que requieren de gran capital. También algo que me impresiona mucho es el centro logístico que está a tan solo 32 kilómetros de Shanghái para poder desahogar toda la carga que tenía ya el puerto de Shanghái, donde se construye un puente de 32 kilómetros totalmente sobre el mar. En fin, una serie de proyectos que tengo mucho la curiosidad de dónde proviene el capital para financiar todos ellos. Sabemos que para el desarrollo industrial, bueno, ya nos comentó de la atracción de capital extranjero, el apoyo del gobierno chino para algunos sectores prioritarios, pero para crear esta infraestructura que da el soporte para desarrollar todas las demás industrias, para crear los centros de investigación y desarrollo, ¿de dónde proviene ese dinero? ¿El gobierno emite algún tipo de bonos? ¿Están endeudados? O me gustaría saber si puede ahondar al respecto. Y la otra pregunta que me interesa también conocer la visión de un experto es hacia futuro, ¿a dónde ve que va China? ¿Por cuánto tiempo más va a lograr mantener estos niveles de crecimiento, este éxito y en fin, cómo podrá manejar sus problemas que el día de hoy lo están acosando, como contaminación y como el sistema financiero, y otros en los que requerirá hacer grandes gastos e inversiones el gobierno?
Sí, con mucho gusto. Al principio, ahora sí que al principio no había nada, ¿no? Como dice la Biblia. Y las exportaciones, pues eran ínfimas, eran de alrededor de 9.000 millones de dólares lo que tenía China. Cuando empiezan a explotar y empiezan a crecer poco a poco, lo empiezan a hacer las primeras empresas que llegan atraídas por lo de las zonas económicas y las ventajas fiscales. Entonces empiezan a tener las primeras empresas, las primeras llegadas de capital, y la conformación de las exportaciones y su crecimiento, en principio, del lugar 34 que tenía China en esa época, y como va ganando lugar, principalmente se hace con las exportaciones de empresas taiwanesas, americanas, japonesas y coreanas, que son las que primeras reaccionan y que se han mantenido. El principal capital hoy en China, en primer lugar, paradójicamente es taiwanés, el principal capital extranjero que tiene. Cualquiera diríamos, no, pues están peleados y que además hay una gran confrontación ahí política y que pues Taiwán no cree en ese diálogo. Él sí sigue peleando, pero ahí está invirtiendo, es el principal inversionista. Y las primeras negociaciones que se hacen son si son sectores tecnológicos, son sectores de exportación, es a los que se le empieza a dar el gran apoyo. Pero los contratos que empieza a firmar China poco a poco van cambiando, de aceptar incluso primero en ciertos sectores y líneas capital totalmente extranjero, lo va reduciendo, y en tecnología va logrando una participación. Donde se da un mayor dinamismo es cuando se da la reconversión de la empresa estatal china, bueno, pues que el 95-99% de las empresas eran obviamente del Estado, y empiezan a modernizarse, y al modernizarse pues unas empiezan a cerrar, otras empiezan a abrirse, otras empiezan a asociarse, unas empiezan a hacer joint ventures, y todo ese tipo de asociación se va dando tratando de empujar primero el capital mayoritario chino. Siempre que lo pudieron hacer lo han intentado. En segundo lugar, el 50-50, y ahí se dieron fenómenos bien interesantes. Por ejemplo, General Motors puso una planta allá y jamás nos imaginaríamos que aceptó invertir al 50-50, ¿sí? ¿Cómo General Motors se pone a invertir una planta de miles de millones de dólares al 50-50? Bueno, pues eso lo lograron por eso digo que son antiparadigmáticos, porque lo que aquí alguien dice, no hombre, jamás, no van a querer. Bueno, pues General Motors quiso, aceptó y puso una planta al 50 y 50%. Y así fue de una base. Entonces la composición de las exportaciones es resultado de la política del gobierno, de ir teniendo una participación cada vez más importante. Hoy el dato que yo tendría es de que es un 50-50 más o menos la conformación de las exportaciones dentro del balance general de los bienes. Desde luego, desde el punto de vista de las empresas, el proceso también ha ido más rápido, ¿sí? Ha ido descomponiéndose la empresa estatal, se ha ido privatizando, dando privilegio desde luego a los compradores chinos, siempre que se puede, le dan la prioridad, a los trabajadores también lo han hecho con préstamos. Hay un crédito a empresas de más del 100% del PIB. Ese dato, por ejemplo, es brutal, y parte de ello ha sido precisamente para financiar a actores privados chinos o incluso a mismos empleados, a grupos, asociaciones, para que se vayan quedando con las empresas. Siempre que pueden, se mandan acompañadas también de capital extranjero y de experiencia internacional, y en los grandes temas poco a poco han ido cambiando. Hoy, por ejemplo, en el sector automotriz, pues ya hay empresas 100% chinas, ¿no? Y ya hay carros 100% chinos, y ya hay carros que están exportando a Venezuela, ya llegaron los primeros carros, y en Perú los primeros carros chinos a alrededor de $5,000, y tienen pensado todavía bajar el precio. India, por ejemplo, tiene pensado un carro de $2,200 para dentro de año y medio, ¿no? Entonces, la composición y la integración en términos accionaria y en términos de producción y finalmente en términos de exportación ha intentado ser preponderantemente en el tiempo China. Por eso es que el grado de integración ya del 80% los lleva a que las exportaciones ya tengan un componente del 50% chino. Y en esa línea también, bueno, pues se dan las exportaciones. Por ejemplo, en Shenzhen
lo que tenemos ahí es una gran participación del capital hongkonés. O sea, todo el capital de Hong Kong que se metió en Guangzhou y en Shenzhen, bueno, el principal fue de Hong Kong, ¿no? Las principales empresas, tiene ahí muchísimas empresas, no sé, ahorita me les mentiría, pero estamos hablando de miles de empresas que puso Hong Kong, que las compró con todo lo a mano de obra barata china. Y podríamos pensar que también ya es dos gobiernos, un estado, y sin embargo, cuando vamos allá, pues vemos que no es tan así, ¿no? De que los hongkoneses tienen su independencia y tienen su decisión, y finalmente el invertir en Shenzhen, en todas esas empresas y mano de obra, fue parte de una acción global de desarrollo en la cual el exceso de capital que se estaba en Hong Kong no encontró mejor destino para invertirse que en empresas de manufactura con mano de obra barata que pudieran exportarse a Estados Unidos principalmente y a Asia, ¿no? En Dalian, por ejemplo, es una zona de altísimo capital japonés, porque en Manchuria vino la parte de la invasión japonesa y dejó el resquicio de la cultura japonesa, del idioma japonés, y entonces los japoneses han privilegiado esa zona como inversión automotriz, de algunos bienes de capital, de motocicletas, etcétera, porque tienen ahí gente que habla japonés, gente china que habla japonés. Entonces, una fuerte Toyota está ahí, una de las principales zonas de inversión japonesa es en la zona noreste, que es la zona de Manchuria, de Dalian, y que también están generando un camino hacia los servicios, no nada más hacia la industria. Están aprovechando a toda esa gente que habla japonés para generar servicios hacia Japón. O sea, servicios ya de outsourcing que se están haciendo en términos de seguros, de banca, de finanzas, de call centers, etcétera, ya se están haciendo también en esa zona de Dalian hacia Japón. Y así, bueno, hay determinados puntos de donde el capital se ha encontrado más cómodo. Estados Unidos pues, tiene a lo largo de toda la zona del Pacífico, ¿sí? Tiene capital regado a toda la zona. Pero yo lo que concluiría en este tema es que lo que vemos es que cada vez hay una mayor participación del capital chino y del desplazamiento incluso de sectores donde estaba el capital extranjero en un principio ya lo está desplazando. Como sabemos todos, China este año llega a los $1,000 millones de reservas y eso le está dando una gran agilidad para invertir en sectores intensivos de capital y para internacionalizar a las empresas que ya lo están haciendo en takeovers a nivel Europa y a nivel Estados Unidos, que también ya es parte de un plan y de un programa de poner las marcas chinas a nivel de marcas mundiales de calidad. O sea, que toda aquella gente que todavía tiene la idea de la China de mano de obra barata y de mala calidad, vaya cambiando hacia temas de mayor calidad. En el caso de Hong Kong, bueno, pues creo que ahí va junto con la respuesta, en el sentido de que si bien la parte política pues está muy clara, la parte estratégica y la parte de desarrollo económico sí es diferencial en la medida en que Hong Kong es eminentemente una ciudad, un país de servicios o una entidad de servicios y dentro de eso de servicios la parte financiera y bueno, China hasta ahorita había sido gran parte de lo que le llaman hardware, ¿no? O sea, toda la parte de manufactura, de toda la parte de producción. Pero el ejemplo de Shenzhen es sensacional con Hong Kong, o sea, todos esos recursos financieros que coloco en plantas y ahora soy dueño de fábricas y ahora exporto, fue un fenómeno que se ha dado a lo largo de los últimos 20 años y lo que tiene a Guangzhou y a Shenzhen como la zona más exitosa del mundo, o sea, los recursos de capital, la mano de obra barata, los bienes manufacturados, y ahí hay mucha manufactura textil, hay mucha manufactura con la que se empezó, pero que sigue siendo también muy exitosa en el mundo. Lo de el gran amigo, los tratados, el apoyo económico, bueno, lo de amenaza nadie lo ha mencionado, yo creo que ya todos los que estamos aquí, esa etapa, si alguna vez estuvimos en ella, la pasamos
Yo incluso en mi libro escribo que si China en alguna vez fue amenaza para México, pues lo fue hace 25 años, ¿no? Ahora pues es una completa realidad. Pudiera ser una amenaza a lo mejor para Estados Unidos o para Alemania, ¿no? Pero para nosotros China pasó hace ya mucho tiempo y ya va muy adelante. Lo que China es hoy es un ejemplo, es un caso de paradigmático, es un caso de estudio, es un éxito global, ¿sí? Que creo que debe de verse en esa magnitud. Los tratados que se han estado haciendo con China es otro tema interesantísimo. Yo creo que cuando China llega a la OMC, llega exitosa, llega ganadora, y lo único que le pide es a la OMC una cartita de certificación donde le permita y que diga que es miembro del club, que no lo necesitaba. O sea, ese es otro rompimiento de paradigma que hace China. O sea, China no va como todos los demás países a la OMC a tocar la puerta para decir, oigan, déjenme entrar porque yo ya quiero ser exitoso y vender más. Cuando ella llega ahí ya vendía, ella llega ya ahí como en el 6º lugar del comercio mundial, ¿sí? En 2001. ¿Sí? Cuando llega ahí simplemente va a protocolizar su éxito. Eso también es muy importante porque hay muchos países, Rusia está esperando que lo admitan en la OMC para empezar, eso es falso. Otro paradigma falso es que los tratados por sí mismos dan desarrollo. China acaba de celebrar su primer tratado con Chile y acaba de firmar su primer compromiso con ASEAN. El compromiso con ASEAN es 3.000 productos del universo arancelario y en el 2010 ya se va a perfeccionar. Y con Chile lo acaba de firmar un tratado sobre bienes. Son los 2 primeros tratados que hace China en materia de libre comercio. Y sin embargo, no requirió de ningún tratado, no tiene tratado con Estados Unidos, no tiene tratado con nadie, sin embargo, ha venido incrementando su exportación en Estados Unidos a un promedio del 25% promedio sin tratado. O sea, rompe teorías ahí de que los tratados nos darán el cielo, ¿no? No es que el tratado sea malo o bueno en sí mismo, el tema es de que, primero, no es una condición sine qua non para ser exitoso comercialmente, número 1, y ahí está demostrado. Número 2, si los tienes que aprovecharlos, y para aprovecharlos lo que se requiere es una plataforma, una oferta exportable, ¿sí? Y un diseño que te haga ganador en el mercado internacional. Nosotros, de todos los tratados que tenemos celebrados, con el único que ganamos es con Estados Unidos. Es el único que tenemos superávit de $60 millones, y con todos los demás perdemos, ¿sí? Y además los tenemos subaprovechados. O sea, no hay una política comercial orientada hacia ese comercio exterior o a esa infraestructura comercial jurídica, no la tenemos. Y yo coincido contigo, ¿no? China es una oportunidad, pero una oportunidad muy seria, ¿sí? Yo creo que las posiciones fáciles ya no quedan con ella, ¿sí? También verla como que fácil y órale y todos juntos y vamos rápido y que viva, o sea, no es, o sea, es un tema muy serio, ¿sí? Y la única respuesta que merece China en términos de comercio y economía es una respuesta de Estado, para poder estar al nivel de la presencia china. China tiene una presencia de Estado y, como ya lo dije, de Estado en la medida de tratar de definir a un conjunto de fuerzas de una cadena de valor que está plenamente integrada, planeada, con la idea de colocar los mejores volúmenes, los mejores precios en el mundo. Eso merece una acción de ese tamaño. Si no es así, no vamos a poder ser exitosos con China. Veremos éxitos heroicos y aquel que logró vender aguacate la primera vez, y aquel que puso una cadena de tacos, y bueno, eso está bien, eso está muy bien. Pero si pensamos en serio de cómo hoy y dentro de 10 o 20 años, porque ese es el tema, podemos enfrentarnos, y el tema de enfrentarse a China cobra mayor dimensión porque si logras administrar el tema de China y competir bien con él y ser complementario con él, entonces lo somos con el mundo, porque China hoy es el número 1 de éxito global en el mundo. Por lo tanto, el poder tener éxito en esa administración de ese mercado es poderlo tener ese éxito también con los otros países en consecuencia. Entonces, yo sí creo que el tema es de la mayor seriedad
y creo que nos falta mucho, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir estudiando, pero sí tenemos que armar la cadena de valor, y es uno de los retos que junto con Enrique tenemos, de que se sumen las partes del crucigrama. No puede ser que haya una representación ahora del gobierno no sé qué y vaya una gente, ahora tenemos otra representación y va otra gente, y luego tenemos que Bancomex pone una oficina y van 2 gentes. Eso no es serio. Estamos tratando al mejor jugador global con aspirinas. Tiene que haber una plataforma de 20, 30 agentes que realmente hagan los estudios de inteligencia comercial, que nos ubiquen dónde estamos, dónde sí podemos ser competentes y complementarios con China, dónde no, dónde tenemos que tener estrategias ofensivas, dónde tenemos que tener estrategias defensivas, dónde tenemos que cuidar toda la infraestructura, dónde tenemos que atacar, ¿sí?, como ellos lo hacen, dónde tenemos que copiar, dónde tenemos que cuidarnos que ya no nos copien. En fin, eso no está. Entonces, lo que tenemos es de que, y ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, muy desarticulado. Creo que uno de los objetivos más importantes que tenemos nosotros en el Sechimex es precisamente sumar las piezas públicas, privadas, académicas y demás, que generen una cadena de valor que se arme de una magnitud parecida por lo menos al fenómeno con el que vamos a convivir los próximos 50 años, ¿no? Y bueno, finalmente los megaproyectos y el dinero. Bueno, China tiene una economía muy sana, el 17% tiene de su deuda externa, ¿sí? Esto es un nivel bastante razonable, tiene unas finanzas sanas y tiene unas reservas enormes que cada año se suman 200,000 millones de dólares este año, por ejemplo, a las reservas. Entonces, con esos flujos, ¿sí?, y además con los capitales externos que cada vez llegan, escoge tú si es por inversión extranjera directa, más aparte de dinero del gobierno, o más aparte de gobierno de las provincias. Hoy es uno de los problemas incluso que está teniendo China, entre los muchos que tiene, es la explosión de infraestructura en las provincias, y que es parte del desarrollo, pero que al mismo tiempo de ser una virtud está siendo un problema. Y está siendo un problema porque ya no lo están controlando. Como hay una competencia entre provincias a ver quién es la más atractiva para atraer el capital extranjero, están empezando a hacer demasiada obra y alguna de ella faraónica. Entonces, pero ya lo tienen detectado y están tratando de detener a los representantes políticos de las provincias para no, sobre todo, endeudarse en obras que finalmente rompan toda la ventaja de la cadena o la virtud de la cadena. Hoy la virtud de la cadena es que ha sido todo lo que vaya para desarrollo pasa, lo que no pasa. Pero empezando, si empiezan a hacer con que pues aquí queda muy bonito este puente de 1000 metros porque va a ser, y no sirve para desarrollo, no va a dar PIB, entonces, pero lo tienen detectado. Sí es un problema, lo tienen detectado como muchos otros. Y el reto de China, que es lo que también la última pregunta que me decíamos, en el futuro, China contra China, ese es otro gran tema, ¿no?, y habría que ver cada uno de ellos. Yo la primera postura que creo que es muy positiva o más positiva es decir, bueno, pues por lo menos hoy van a crecer al 10% y no podríamos sentarnos a esperar a que China fracase para nosotros pensar qué hacemos. No pasa por nuestra mano, ni por nuestra decisión, ni por nuestro deseo, ¿no? Entonces creo que esa sería la premisa. La segunda, sí tiene amenazas de occidentalización, tiene amenazas de corrupción, tiene amenazas financieras, tiene amenazas de contaminación, tiene amenaza social, ¿sí?, y que no ha podido resolverlas, pero es lógico. O sea, si partimos de la base que traía a 1,000 millones de gentes con problemas y se saca el 70% en pobreza extrema, hoy podemos ver que el avance ha sido brutal, ¿sí? Ha logrado en estos 25 años más o menos incluir a niveles de desarrollo intermedio 400 millones de personas. O sea, China hoy ha resuelto aproximadamente el problema de 4 Méxicos desde 1980 para acá. Creo que nosotros no hemos podido acabar de resolver el problema de 1 y ella ha resuelto el problema de 4. En esa visión de los 1300, pues le faltan como 8 Méxicos, ¿no? El reto de China es enorme.
es brutal, no ha acabado, no va ni a la mitad, ellos lo saben. ¿Podrán, y esa es la gran pregunta, podrán mantener este paso los próximos 25 o 30 años y lograr el 5,000 per cápita? Pues dicen que el mejor agorero es el que no profetiza el futuro. La verdad es que va a depender de ellos. ¿Tienen con qué? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Lo harán? Pues depende de la madurez y de la inteligencia que han tenido, por suerte, en esta etapa donde han tenido estrategas brillantes de la mayor magnitud que ha generado la humanidad y que les ha dado este éxito que hoy gozan. Los herederos de ese éxito y de ese modelo, ¿lo sabrán preservar y reorientar en términos de la globalización que cambia todos los días? Pues esa es una gran pregunta que ellos tienen y que seguirán contestando, ¿no? Y lo veremos seguramente con el tiempo, pero que es la misma que tenemos nosotros. Nosotros tenemos exactamente la misma. ¿Podremos realmente encontrar un modelo de salida? ¿Podremos realmente encontrar el crecimiento estable? ¿Podremos crecer permanentemente a un 5 o 6%, ya no digamos a un 9, 10? ¿Podremos resolver nuestros problemas? Pues tenemos en ese sentido los mismos retos, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique, nuevamente, y te agradezco mucho, Miren, muchas gracias, entonces terminamos con esto y muchas gracias, Arturo. Espero y estoy seguro de que vamos a continuar estando en contacto con Arturo y que vamos a poder contar también con sus experiencias. Yo los invito entonces a los que les interese a pasar a un piso más arriba a ver la película, y los invito entonces también a vernos dentro de 2 semanas. Y por supuesto que los invito, ahí Arturo es muy sencillo al respecto, pero los invito también a comprar el libro de Arturo, que como ven, no solo está bien informado, sino que es un libro polémico, con ideas, con buenas fuentes, etcétera. Gracias.